No, ya viene la primavera. No va a quejarnos del calor. Buenas tardes. Estamos aquí. El otro día nos quedamos en la parte histórica, todavía, pero en la parte última, ¿no? Del 75 a la actualidad. Vimos los inicios de la psicología cognitiva, donde había mucho enfoque práctico, el primer filtro que veremos a menudo de Broadbent, el primer debate, y en esta parte ya vamos a ver los temas que se plantean a partir de todo el texto, que entraremos en ellos una y otra vez. Ya la atención está muy de moda, multitud de artículos, y de los modelos que decíamos antes, que hablaban de recursos unitarios, empiezan a surgir algunos que dicen recursos múltiples. Es decir, hay suficiente especialización en cada órgano sensorial y las estructuras asociadas para ser independientes unos de otros, por lo tanto, no podríamos hablar de un recurso único, sino que, dependiendo del canal, podríamos llevar varias tareas a la vez. Ese es el enfoque. Normalmente correlaciones con la atención con las modalidades sensoriales. Si las actividades que hacemos responden a diferentes modalidades sensoriales, se pueden ejecutar sin mucho perjuicio, lo cual demostraría que son independientes. O que la estructura no es de aquel recurso único que se reparte en las tareas, sino un recurso verbal, otro visoespacial, otro auditivo, incluso de otros sentidos. Bien, esto se ha utilizado en ergonomía y se ha visto que tanto la forma de codificar la información como el sistema de respuesta pueden estar disociados, y también la correspondencia entre ellos. Que puede haber canales específicos en función de esto que puede ser. Claro, empezamos la misma virtud que le propone la propuesta, pues puede ser un problema si creamos explicaciones dadas para cualquier cosa. Otro recurso, otra conexión. Es decir, la teoría demasiado fácil puede flexibilizarse y explicar los resultados siempre con es que hay un nuevo recurso o otro recurso. Bien, lo que quedará y veremos a menudo es la distinción entre los recursos, o sea, cuando distinguimos en una situación atencional, nos guiamos una especie de mapa GPS espacial, o cuando nos guiamos por lo que hay en el ambiente, o sea, basada en el espacio, basada en objetos. El foco puede analizar la situación haciendo un barrido neutro, digamos, en el sentido objetual, solo espacial, o bien fijándose en aquello que nos interesa. Podemos dividir el campo atencional de una forma matemática, recorrerla, o darle más peso a las zonas donde hay objetos. Sabemos también que la atención encubierta no es necesario estar pendiente o mirar sensorialmente al lugar donde estamos atendiendo, sino que lo podemos hacer de una forma más sutil. Entonces, cuando atendemos a algo, igual que la atención encubierta tiene una dispersión que no tiene por qué corresponder con sentido, pues también tiene una, igual que la visión, aunque normalmente estamos siempre enfocados en el centro, la imagen el resto lo estamos viendo de una forma desenfocada. Bueno, cuando el modo retrato de los teléfonos inteligentes lo que hace simplemente es quitar profundidad de campo de forma que enseguida de la nariz para atrás sale todo y empieza a ser desenfocado, al fondo sale muy desenfocado. ¿Para qué? Para recalcar o sacar de la imagen lo que queremos tocar, que a lo mejor son los ojos o ciertas partes de la cara, ¿no? Pues ese desenfoque gradual se llama gradiente, y el gradiente atencional es similar al gradiente visual.
Bueno, la metáfora del foco es perfecta. Los focos del teatro son muy intensos y logran ahí un apenas gradiente en el borde, pero en realidad la luz suele ser bastante, o sea, se va diluyendo poco a poco. Así pues, cuando yo fijo la atención en un punto, de la misma forma que lo veo, hay un gradiente atencional. El foco, los que están en el centro, como la retina de forma visual, vemos mucho más detalles, colores y pues lo mismo en la forma atencional. El enfoque basado en objetos exige, de alguna manera, un preanálisis de la situación que también se hace de forma visual, como ya vimos. Cuando integramos una situación, cuando vemos una situación, las leyes de la Gestalt nos vienen ya en el procesamiento visual primario, agrupan la situación, bueno, pues de la misma forma, con ese sentido gestáltico, podríamos hablar de objetos de otros sentidos, objetos auditivos, o sea, atencionales, digamos, independientemente de los sentidos. No sé si tengo aquí lo de las señales, lo tengo más adelante, sí, las señales. Una de las cuestiones que nos señala es otra vez las señales exógenas y endógenas, que la vimos en el primer capítulo 0, introductorio. Esto es muy importante. Una señal endógena y exógena son igualmente eficaces, pero una requiere una interpretación, por lo tanto, es endógena. La otra no requiere una interpretación, que atrae de forma automática el foco atencional al lugar donde tiene que aparecer el estímulo clave, el target, otra vez en el sentido de los términos que vamos a hablar todo el tiempo. La señal exógena es más rápida y sus efectos también se disipan más rápidamente. La señal endógena es más lenta en sus efectos, pero dura más. ¿Por qué? Pues porque requiere pensar sobre ella, requiere una interpretación y eso lleva tiempo, esfuerzo y recursos cognitivos. La exógena, como automática, inmediata, desaparece enseguida. La eficacia, pues, por supuesto, para una mera interpretación, identificación rápida de algo simple, mejor la exógena, mucho más rápida, pero para un análisis que requiera más características, la endógena. Entonces, ¿cómo decir? Esta lógica funcional, aunque no la ponga aquí, conviene hacerla porque los experimentos son la clave. Estamos diciendo un experimento para ver que esto, lo otro, pues eso es lo que es importante por eso, por las consecuencias que tiene. El dato es este. Es más lenta, asiste más, pero recordemos. ¿Qué más? Aquí nada más. Y una opción intermedia entre espacio-objeto es la teoría de integración, que la veremos en detalle en siguientes capítulos, en las que responde bien la teoría a los resultados de las tareas de búsqueda cuando hay distractores y un objetivo, como en los libros de Wally, y en la que, bueno, la tarea típica de relevante y relevante. Entonces, la base, que la veremos luego, o sea, yo meto aquí un pequeño adelanto. En la base dice que cualquier estímulo, como por ejemplo este, igual que el sistema visual, lo mismo digo, hacemos analogías con el visual, pero esto serviría para otro, no, estamos hablando de atención. Hay un primer análisis que diferentes capas neuronales se dedican a lo suyo. Unas identifican
las formas, las direcciones, la relación entre unas y otras, los ángulos. Otras, el color, el tono. Otras, la posición en el plano. Esas son las características que luego se integrarán. ¿Dónde? Más donde esté nuestro foco atencional. Si lo que es una R, la R es la primera. En fin, un poco va por ahí. O sea, el proceso es este. Primera etapa, características, y segundo, dónde dirijo, dónde las integro antes, dónde esas capas se juntan y se interpretan. Entonces, por ahí va. Entonces, claro, lo podéis ver, puede ser, bueno, de hecho es una un poco basada en el espacio, pero también en los objetos, porque el espacio luego decidimos dónde focalizamos la atención según lo que tengo. Pero lo haremos más en detalle, ¿vale? Y dependiendo del tipo de tarea, buscaremos antes una o otra. No sé si puse aquí ejemplos, no. Luego las veremos. Dependiendo del tipo de tarea, podemos optar por una característica u otra como relevante para la tarea. Si nos están pidiendo color, nos están pidiendo identificar la letra, como podéis ver, nos iremos a un plano u otro del mapa de características, desecharemos la información relevante y iremos a la otra, ¿no? Y dependiendo de número de distractores, de la semejanza a los distractores y todo eso, hasta qué punto entran, pues la teoría pueden imaginar que es compleja y a la vez versátil. Bien, las de objetos, las teorías de objetos, o basadas en objeto, en principio lo que hacemos es una división del espacio en función de los bultos que hay ahí, que por eso digo bultos con la sola intención de que no se distingan con objetos reales, son objetos perceptivos, como object-like, que dice, como objetos. Y esta fase es casi automática, en paralela, que llega a la conciencia como en paquetes y ahí se dirige o se focaliza. Hay que ver cuál nos interesa en función de las metas. En este punto, bueno, lo representé ahí con dibujitos, pero vamos, los objetos determinan el qué, este objeto determina una zona, que si es la que me interesa, ahí irá luego la atención, ¿no? El foco. Y nos nombra ya unos estudios importantes que vamos a ver a menudo también, que es el PRIM. O la facilitación del haber visto un objeto, aunque sea subliminalmente o de una forma casi inconsciente o inconsciente, hace una especie de preparación, o sea, nos tenemos que preguntar por qué, esa es la clave, ¿no? Si yo presento un estímulo de una forma, bueno, aquí lo he puesto atenuado más o menos, su identificación es mucho más rápida que si no lo he presentado. O sea, si yo te pido que encuentres la H roja, esto no tiene ningún efecto, pero la R es mucho más rápida. Bien, esto se ha llamado efecto priming. El prime, el estímulo que se presenta primero, el probe, el que se busca después. Bueno, la terminología la vamos a ver tan a menudo que no hay problema. Entonces se llama priming positivo siempre que el estímulo previo sea igual al que vamos a detectar, una reproducción, o bien sea en parte igual y tenga características que siempre facilitan algo. ¿De acuerdo? Incluso presentaciones debajo del umbral de percepción, si una fijación visual dura 40-50 milisegundos, pues con 20 milisegundos se facilita. Y, bueno, vemos en detalle, un poco más. Ahora, el más, también curioso, importante, el prime negativo. El prime negativo utilizamos dos estímulos de prime previos. Uno al que se debe atender y el otro explícitamente debemos ignorarlo.
Entonces, se sigue produciendo el priming positivo cuando le pido que identifique la letra que ha favorecido en su percepción previa. En la siguiente fase experimental ponemos como positivo el que aquí ha sido negativo. Tenemos que identifique la H. Y encontramos que hay un enlentecimiento, porque ha habido una inhibición activa en la primera fase experimental. Esto se llama priming negativo. ¿Por qué? Pues esa es la gran pregunta. Aquí vemos la importancia que tienen los procesos inhibitorios. Dijimos que la atención no solo es el foco, sino que hay un nivel de atención constante y lo que solemos hacer es destacar, contrastar, igual que en la playa esa del Wally, quitamos a las personas fuera y ponemos bueno, es una especie de aumento del contraste que funciona en todo el sistema perceptivo lo tenemos muy familiarizado con él, pero el sistema atencional es lo mismo. El perceptivo, sabéis que, yo qué sé, bueno, llenar una pared de carteles significa que no se lee ninguno, ahora poner uno solo, pues es lo mismo. Contraste. La otra perspectiva moderna es la selección para la acción. En este caso, bueno, el foco se pone en la que, igual que hemos dicho, ¿dónde está la limitación? Los recursos que podemos poner, si son múltiples o se pueden compartir o no. En este caso, defiende que la limitación o los problemas atencionales tienen más que ver con las acciones posteriores, no tanto en la parte perceptiva o analítica, sino en la estratégica a la hora de aplicar las respuestas. Coordinar los sentidos, disponer los órganos y los músculos y ponerlos en marcha. Nos habla del modelo EPIC, que también lo veremos, que cuando ponemos varias tareas a la vez, se puede ver que es una cuestión que puede ser estratégica, cambiando el tipo de respuesta, todo eso. Ya lo veremos. Y la neuropsicología, los potenciales, las nuevas medidas del sistema nervioso que son muy importantes aquí, porque estamos logrando niveles de resolución temporal de la reacción del sistema nervioso y espacial, de saber qué partes están funcionando, muy importantes. ¿Cómo? Con tecnología, que también la vemos a menudo, la emisión de positrones y la resonancia magnética, que lo veremos en detalle enseguida. Y por último nos habla un poco de dónde se aplica todo esto, pues en la ergonomía. En la adaptación, la ergonomía, si no me equivoco, es la adaptación del puesto de trabajo a las cualidades y competencias de la persona, es decir, el ajuste y la optimización, y también el ritmo, el tipo de tarea, el lugar, o sea, la carga mental, qué cosas pueden llevar a cabo y no, en qué medida, y la conciencia situacional, o sea, en qué medida soy consciente de todas las variables que estoy trabajando. Y bueno, y la otra también muy importante es la clínica. Los problemas atencionales que están en cierta medida están de moda, ¿no? Con los niños, pero también en pacientes con muchos problemas. Y bueno, y esto es. En resumen, yo no hice lo mismo que antes. Como hemos hablado de la historia, pues vemos un poco el enlace de los anteriores y bueno, la cuestión de la aditividad, de poder medir procesos cognitivos mediante experimentos, si suponemos una serie de medidas que vamos a ver ahora en el capítulo 2. El capítulo 2 va a hablar de eso, de la perspectiva del procesamiento de la información, cómo trabajamos, cómo medimos y las consecuencias que tiene esto en nuestras medidas. Os he puesto esto, que supongo que lo podéis conseguir igual, pero por si acaso aquí lo dejo, que son preguntas.
El tema 1, no del 0, cuidado. Aquí he puesto el 1, pero esto no me acuerdo de subirlo. Porque el 0, en realidad, pregunta específica no tiene, porque todo lo que dice ahí se repite luego. Pero bueno, por eso no los he puesto. ¿Para qué? Pues para ver que nos debemos acordar o no. ¿Nos acordamos de Merkel o no? Este era el de los dedos. Primera investigación sobre los procesos mentales. Bueno, el método de Donders, yo creo que era ese. Bueno, vais viendo, dejo unas cuantas, es una cuestión de cada cual. Entonces sí, siempre aconsejo que primero estudiéis y luego hagáis esto. Que esto no es un juego de a ver cuántos aciertos, es una buena forma de repasar, que es diferente. Y hay unas cuantas. Así que creo que son todas. Sí, son todas de examen. Ay, perdón, yo he puesto la respuesta. No las miréis. Total, ¿para qué? Venga, vamos con el tema 2. Si al final sobra tiempo, haremos ejercicios de este tipo, si, después de ver todos los temas. Después del tema 3, creo que tendrá bastante sentido hacer este. Porque en este la variable dependiente, el efecto Strom, sabéis que es cuando yo miro una palabra escrita en un color, me piden que nombre el color en que está impresa y me interfiere la palabra y tardo más que si es coherente, si pone verde y está en verde. Bueno, pues hay una con números, que es cuántas cifras hay aquí, si hay dos y son doses, pues va, bueno, me parecía. Pero la variable dependiente es la fijación, el número una de las variables dependientes del número de fijaciones, es decir, cuánto nos cuesta, si nos cuesta más, estamos más tiempo mirando lo que es incoherente que lo que es coherente. Bueno, pues lo veremos después del capítulo 3. Y el otro no me acuerdo, pero claro, el otro es, bueno, podemos ponerlo en dividida, en intención y inhibición. Pero bueno, ya lo programo ahí, ese. Vamos a ver el 2. El 2, procesamiento de la información. Todas las variables y cómo las medimos, variables que las modulan y las medidas que tomamos en atención. Un poco en detalle y como previo a la que veremos. La perspectiva del procesamiento de la información, que lo habéis visto 50 veces históricamente en diferentes asignaturas, supone que lo que ocurre en el organismo es perfectamente, es un objeto válido de investigación. Tenemos el esquema habitual, el medio interpretado por nosotros y las respuestas en las que podemos, todas las modalidades habituales y todas las medidas que tenemos. Entonces, con eso tenemos que decir qué está ocurriendo adentro. Los modelos de procesamiento de la información han optado por flujogramas, por procesos que normalmente son modulares, en el sentido que lo que ocurre aquí dentro obedece a un mecanismo propio que está relacionado con los demás, es decir, el input y el output tienen un sentido solo en la cadena, pero lo que ocurre aquí se puede aislar y analizar. Los módulos suelen ser relativamente independientes. No independientes en el sentido de que no están relacionados, sino independientes en el funcionamiento del modelo perceptivo y tal. Y las fases que van, cada una genera un producto que va al siguiente, podemos suponer que pueden ir en paralelo, que pueden solaparse más o menos, y lo podemos representar en las teorías y en los flujos, pero básicamente, el modelo más básico sería el que recibe, analiza e interpreta información del medio. Esta información sirve de base para una toma de decisiones, un procesamiento respecto a nuestra meta, a nuestra situación, nuestra capacidad, y una respuesta, o preparar una respuesta, llevarla a cabo, coordinarla, que es la que veríamos en posterior, y automáticamente un proceso cíclico que empezaría de nuevo, ¿no? En cada uno. ¿Qué hace la atención aquí?
Pues requiere todo esto, requiere este cuadro que he puesto aquí más o menos, esto me da lo mismo, esta estructura. Alguien tiene que mandar, alguien tiene que dirigir. Todos estos controles, si fueran automáticos, no necesitarían ninguna conciencia, como ocurre en los procesos automáticos. Entonces, la atención prioriza, selecciona y propone, y también necesitamos datos para percibir, aparte de esas estructuras que analizan la información, requiere compararlo con algo que yo conozco, poner una etiqueta, un nombre, para decidir lo que queremos, lo que hay, necesitamos sistema de control y datos en memoria, ¿no? Un poco un esquema muy básico de la mente. Pues este es el esquema. Entonces, si yo tengo un modelo de lo que está ocurriendo aquí, más o menos detallado, con el método de Donders sustractivo, con varios métodos científicos, perfectamente científicos, puedo inferir qué está pasando dentro. Básicamente, todas las opciones cognitivas optan por diagramas de flujo, en los que cada uno pone sus variables, sus relaciones y secuencias, a veces paralelo, de procesos y que unos afectan a otros. También hay automatismo, combinación de automatismo y todo eso. Bueno, es la parte del principio. El primer supuesto, la inferencia de lo que está ocurriendo. El segundo, la información. Estamos trabajando todo el tiempo diciendo que lo que usamos es información del medio para nuestras funciones vitales. En este sentido, tenemos que definir qué es la información y podemos ver al organismo como un transmisor de información, que la usa y la transfiere desde las señales hasta nuestras respuestas. Hay toda una interpretación, una especie de canal. Y sabéis que el esquema de la información, de la transmisión de información, que habréis visto también muchas veces, tiene un contexto general, se usa un código, el canal, sería nuestro organismo, por supuesto la utilidad del mensaje en sí. Lo que importa cuando hablamos de información es cuán eficaz es esta conexión para los fines, para lo que está creada. Por lo tanto, la eficacia se medirá en qué medida hay una transferencia fiel y útil de los datos. No hay ruido, no hay discrepancias, no hay distorsiones. Eso en los sistemas de información cibernéticos y, bueno, la teoría de información relativamente reciente del siglo XX se estudia de esta misma forma. Entonces entramos un poco en eso para ver el marco en el que nos movemos. ¿Qué es la información? La información es cuando hay dudas o incertidumbres, lo que la contrarresta. Por lo tanto, es la contracara de la incertidumbre. La información es totalmente dependencia. Si las cosas están claras, solo hay una opción o no hay nada que decidir, la información posible es cero. Una situación más compleja, la información máxima es mucha y toda información siempre la podemos definir porque reduce la incertidumbre. Eso es una definición que sirve para la informática, para todo. Así pues, la transmisión de información requiere incertidumbre y el número de estímulos, el número de posibles respuestas que genera la cantidad de información es una medida de incertidumbre. Digamos, cuantificar y medir como sea. La información puede ser redundante, era lo mismo, la tasa de transferencia, cómo la medimos, la medida y la transferencia, si es útil o no,
el esquema más fácil es el esquema todo o nada, si no, o 0,1. Cada unidad de información se puede tasar con un valor y con un valor de 2, 0, 1, como funcionan los ordenadores. Por lo tanto, si asumimos que es continuo, mucho más complicado. Esta es la forma más sencilla que hay, aunque se complique. Cualquier situación podemos hacerla mediante lecciones, podemos codificarla mediante lecciones binarias. Si la lección es muy compleja, por ejemplo, qué carrera puedo estudiar en función de mis posibilidades, pues habrá millones. Si la información es muy simple, que elegir entre dos alternativas, pues la posible información es 0,1. Bueno, pues el 0,1 es una unidad de información llamada un bit. Un bit, veis que la combinación de bits es multiplicativa, o sea, son potencias de 2. En el momento que hay dos opciones, tengo dos posibilidades, A o B. Pero cuando hay otra segunda elección con otras dos posibilidades, pues son 4. 2 por 2, 4. 2 elevado a número de alternativas. ¿Por qué? Porque la combinación de las tres genera una alternativa nueva. Estos caminos, cada camino es una alternativa. Cara, 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 cruz, cara, cruz, en fin. Y así sucesivamente. Es la forma más sencilla que estamos viendo los ordenadores. Pues yo cuando os dicen que un ordenador trabaja con 8 bytes, o el texto, por ejemplo, el texto que escribimos en un procesador de textos, ahora a lo mejor más complejos, pero desde los principios optaron por usar 8 bytes de información. ¿Qué significa esto? 1, 2, 3, 2 elevado a 8, 256 letras. Y con esto se puede representar con ceros y unos, 0, 8 y unos, puede representar 256 letras. Bueno, pues eso. Con esto podemos medir el mensaje que yo te doy, que es una A, por ejemplo, y lo que llega al otro lado, que le falta una letra, le sobra una letra, tasa de bits por segundo. Medidas más precisas de información, ¿no? Y los errores y las distorsiones. Eso podemos cuantificarlo mediante número de alternativas y con potencias de 2. ¿Qué más? Habitualmente en los experimentos se utilizan así. Podemos cuantificar perfectamente la información. Y si no, podemos usar cualquier medida de correlación. La eficiencia depende de la fuente al receptor, en qué medida ha llegado toda la información, ha llegado de forma correcta, es decir, podemos usar varios parámetros. Bueno, pues por ahí, vamos a trabajar con eso. Vimos en otro capítulo la ley de Hyman que decía que el rendimiento de una tarea y la información transmitida, os acordáis que el tiempo de reacción, el experimento de Merkel, dependía de si yo tenía que optar entre dos dedos, el tiempo de reacción era muy rápido. Si tenía 10 señales, tenía que mover uno igual, pues el tiempo de reacción era mucho más lento. Decía, dependiendo del número de alternativas, bueno, esto no es que esté tachado. La ley dice que a más alternativas el tiempo de reacción aumenta más, por lo tanto, perjudica el rendimiento de una forma directa. Una reacción lineal. El número de alternativas, es decir, la información transmitida, acordaos que el número de alternativas es la redundancia, por lo tanto, la posibilidad de información se relaciona con el rendimiento de forma directa, linealmente. Linealmente es una recta, quiere decir que esta relación ni es así, ni es así, es una recta, más o menos recta. Muy importante, bueno, la ley de Higgs-Jackman, como se diga, Hyman, ya la habíamos visto, y ves que la vemos otra vez, no hay problema. Es muy importante que cuando la respuesta es más difícil, arbitraria, no hay una relación, el tiempo de reacción aumenta mucho más rápidamente con la información. Cuando la tarea es más fácil, por ejemplo, el ejemplo que dice decir 6 cuando aparece el número 6, el tiempo de reacción
se mantiene más estable, a pesar de que haya más información que transmitir. Es decir, tarea fácil. Obviamente no hay una penalización por el aumento de la... Una penalización tan grande como una difícil cuando aumenta la carga. Y otra vez os pregunto, ¿por qué? ¿Por qué decir 6 cuando aparece Pepe es más difícil que decir 6 cuando aparece un número 6? Porque yo ya tengo una información previa en mi cerebro que lo facilita. Es decir, como yo esa relación ya la tengo automatizada, digamos que en ese caso lo que está ocurriendo es una especie de reducción de la información, porque el 6 y el verbo 6 están ya conectados, casi son un mismo ítem o muy parecidos, por lo tanto no hay tanta distancia. Bueno, pues eso son preguntas que digo, yo veo esa relación y empiezo a pensar, claro, es que si en mi memoria ya hay una información almacenada, toda esa me sirve para eso. Bueno, es pregunta que no hace, pero a mí me sirve para la respuesta. Bien, vista la información, ¿qué es? Como la medimos, vista la ley esta, vamos a ver la activación o los recursos. ¿Cómo asignamos recursos en cada tarea? También, o sea, una cosa es la estructura, otra cosa es la energía. Físicamente el cuerpo funciona con comida. Los nutrientes son, básicamente se convierten en grasas que al final son azúcares, oxígeno, agua. Esa energía la gastamos. El cerebro consume el 25% del oxígeno que producimos. O sea, él gasta un montón. Total para lo que pensamos. Bueno, pues eso. ¿Cómo la repartimos? Tanto de una forma inconsciente como consciente. Sabéis que muchas veces nos activamos, nos focalizamos sin darnos cuenta y otras veces hacemos un esfuerzo intencional. ¿Qué es lo que se reparte y cómo funciona ese reparto? En general estamos siempre en un grado de activación que puede aumentar o disminuir el punto medio, pero lo normal es que cuando ocurre algo relevante, la activación o la disposición para hacer algo se apuntale y se pone en marcha. Y sabemos, o no sé si lo vimos en este capítulo o no, la ley de Yerkes 2, ¿la nombramos o no en el introductorio? Es que yo como hay asignatura sale en todos lados. Esta ley. Bueno, pues la ley es muy importante. Dice que si el arousal, esa palabra inglesa que significa activación, disposición para actuar, estar alerta y preparados para hacer algo concreto, dice que, como la buena lógica supone, a mayor preparación y activación el rendimiento es mejor. Esa es la ley que dice, a mayor activación, mejor rendimiento. Pero Yerkes Dawson se da cuenta que llega un momento que en vez de continuar aumentando el rendimiento, al aumentar la activación, empieza a perjudicarlo y a bajar. Cosa que también nos sirve, o sea, nos parece lógica si pensamos en el ejemplo de cuando me pongo excesivamente nervioso, las cosas no me salen bien. Entonces llega un momento que el exceso de activación está. Entonces hay un punto, un flow, le dicen, los raperos dicen flow, pues se llama flow también en alguna teoría psicológica, en que hay una relación óptima entre mi activación y la tarea, pero que hacia arriba y hacia abajo se perjudica bastante. Experimento. Todo esto tiene el experimento habitual. Bueno, las tareas prácticas que vemos son experimentos reales, así que conviene parar un poco aquí. Además, se recuerdan mucho mejor. ¿Qué pasa si la tarea es más difícil? ¿O qué pasa si la tarea es más fácil? En principio, el experimento son con ratas, que tienen que aprender un laberinto. Vale. Por aprendizaje, si habéis dado o si lo vais a dar, sabréis que el incentivo o la consecuencia, el refuerzo, tiene que ver en la rapidez con que se aprende. A más te pegan, más te castigan más rápido, a la letra con sangre entra, y viceversa. Cuando el premio es más sustancioso, más rápido aprende. Pues en este caso las castigaban, ¿no? Entonces dice, si hoy una descarga leve,
el animal aprende el laberinto lentamente. Le doy una descarga más fuerte, se espabila, se activa, o sea, eso levanta la arousal, la descarga. Pues bien, estas ratas les probaron esta curva de Yerke-Dawson, pero cuando la tarea de distinguir el pasillo bueno, porque elegían todos los pasillos, uno la descarga o no, tenían que distinguir el pasillo, no me acuerdo si el bueno era el blanco, pues supongo que sí, entre uno gris y otro menos gris, y uno era el bueno y era el malo. Entonces, perceptivamente era difícil. La intensidad de descarga generaba una curva de aprendizaje, pero cuando la tarea era muy difícil o mucho más fácil, cambiaba el efecto de la descarga. ¿En qué sentido? Bueno, pues una tarea difícil, una descarga pequeñita, lograba por sí sola un aprendizaje óptimo, mientras que una tarea fácil requería una descarga mayor, o sea, perdón, admitía descargas mucho mayores para aprenderla, se aprendía rápido. No quiere decir que se aprendía es más fácil, se aprende antes, pero que admitía mayores niveles de descarga. A ver, interpretación. Perdón. El experimento consistía en aprender un camino, en un laberinto. Tenían que ir por el camino más claro, más oscuro. Me da igual, uno de los dos, ¿no? Si elegían el correcto, no pasaba nada, y si elegían el malo, les castigaban con una pequeña descarga eléctrica. Esa es la consecuencia. Entonces, la intensidad de la descarga determina la rapidez de aprendizaje. La descarga es más fuerte, más... Bueno, pues por ahí. Pero la que nos interesa es la parte de la dificultad de la tarea. Cuando la tarea es difícil, una pequeña descarga, a nada que nos pasábamos de la descarga, perjudicaba la tarea, se ponía nerviosa, era muy difícil distinguir. No veía bien los pasillos. Pero con la tarea fácil admitía una descarga cada vez más pesada y la hacía bien siempre. Vamos a salir del experimento a la vida real. ¿Qué pasa si tú tienes que hacer una tarea muy fácil? Pues, por ejemplo, limpiar los cristales. Puede ser dura, pero es fácil. No tienes que pensar mucho. Estás medio dormido, no tienes muchas ganas, tardarás mucho. Pero a más nervioso y más activo estés y te pongas música y empiezas a bailar, más rápido lo harás. O sea, admite mucha más activación. Entonces, las tareas fáciles admiten mucha más activación antes de que te perjudique la activación, la ley de Yerke-Dawson. Mientras que una tarea difícil, ponerte a hacer un problema de matemáticas o estudiar una cosa compleja o reparar un aparato que no funciona, a nada que te actives, que te ponga nervioso, ya no acertas, no haces nada. Cuando tratas de, ay, ¿cómo se hacía esto con el móvil que tengo prisa? Y tengo prisa y ya lo has fastidiado, que no te va a salir. Entonces, admite muy poca activación. O sea, la ley de Yerke-Dawson tiene un matiz. Ante las tareas difíciles, la activación excesiva empieza a perjudicar muy pronto. Mientras que en las tareas fáciles se admite mucha más activación o arousal antes de que te empiece a perjudicar. Y ahí viene la descarga. La descarga es lo que activa a la rata. Cuando aprende, a mayor descarga, se supone que está más activada, tiene más nerviosismo y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí le perjudica, a poco que aumente la descarga, le perjudica, y aquí admite descargas más altas y sigue aprendiendo con eficacia. Lo importante es eso, ¿eh? Tarea fácil y difícil. Por lo tanto, ley de Yerke-Dawson, la relación entre activación o arousal y rendimiento es una U invertida que difiere en tareas difíciles. La activación óptima suele ser mucho más baja que en tareas fáciles que admite una activación mucho mayor, demostrado con el experimento. El original, los resultados de este experimento original no son tan claros como están aquí, sino que son estos de aquí. El número de ensayos que requería el animal para hacerlo. El grupo 1, el 2, bueno, tarea fácil, dificultad media, tarea difícil. Lo que está ocurriendo es que, fijaos que aquí va al revés, ¿eh? Este gráfico, que es el original de Yerke-Dawson, de hace más de 100 años, ponían el número de ensayos requeridos para realizar una tarea, por lo tanto, a más arriba más ineficaz ha sido, más torpe, y aquí lo pondríamos al revés, el rendimiento lo poníamos al revés.
Ahora se pone siempre el rendimiento de menos a más, aquí es de más a menos. Pero bueno, contando con eso, fijaos, esta nada más en la intensidad 200 de descarga empieza a perjudicarle. En una tarea media llega a la intensidad 300 y en la tarea fácil casi ni llegamos a un límite perjudicial, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Y esto es lo que os digo siempre, hay que preguntarse el por qué. El dato está muy claro. La ley, sí, la ley es una descripción de un resultado experimental repetido unas veces. ¿Por qué? La explicación. Recordar también a los alumnos. Según algunos autores que nos nombra, depende de la cantidad de información que podemos procesar y validar y vigilar a la vez. Es decir, el mecanismo atencional, a cuántas fuentes o señales se puede dirigir. Si estoy muy nervioso, una tarea simple, cuando hay muy pocas señales, pues soy capaz de detectar una rápidamente. Es decir, no tengo que atender más que a dos o tres, por ejemplo, a limpiar cristales, no tengo que hacer gran cosa, solo ver que no quedan manchas y darle para arriba y para abajo. O si son muchas, pues por ejemplo, cuando estoy con el teléfono y no sé cómo arreglar no sé qué, o no sé qué aparato, no sé qué hacer, que hay 200 posibilidades, ahí ya no tengo que atender a muchas, no puedo ser selectivo, tengo que tenerlas todas en cuenta, ahí enseguida me perjudica. O sea, la capacidad de seleccionar información, cuando hay muy pocas señales y hay que seleccionar, o muy pocas las que hay que utilizar, favorece la usar. A más ahora usar, mejor que la tarea fácil. Mientras que en las tareas difíciles, que requiere tener presentes varias fuentes de información a la vez, una especie de esfuerzo atencional informativo, fijaos que por eso lo hemos nombrado aquí en el apartado también, es el procesamiento de información, pues es mucho más. Distribuir atención en las tareas complejas, ¿vale? Luego, bueno, aquí he puesto yo qué sé, ejemplo, pocos objetivos, aquí hay que sacar una X y hay poco, pues bueno, aquí tienes que sacar X a S, pues aquí lo haremos por muy activo. Imaginaos que una tarea motiva mucho, pues esta la haré muy rápido, pam, pam, pam. Esta, a nada que estés nervioso te atascas más, ¿no? Pues ese es el ejemplo. Variables moduladoras. O qué más cosas están influyendo según esta teoría que hemos visto, en general con la activación. Una tarea típica, la de selección serial, reacción, tiempo-reacción, tarea de tiempo-reacción serial. Aquí lo que está ocurriendo es que es una tarea rápida en la que hay 5 señales y 5 respuestas posibles y yo le estoy simplemente reproduciendo la señal que me piden, le estoy dando la luz que se enciende, le estoy dando. Y con esto vamos a medir qué variables externas, variables independientes estamos metiendo que le fastidien. Podemos incrementar la activación con sustancias, con instrucciones, buscando gente que está activada de forma natural, de 1000 formas, como variables independientes. La variable dependiente será el número de errores o bien la rapidez, que normalmente es lo que vamos a usar siempre. Ruido, el sueño, el rato que íbamos haciéndola, todas esas, obviamente, el alcohol, aunque nos parezca lo contrario, nos van a afectar negativamente. Hay otras que nos pueden ayudar a aumentar la activación útil, ¿no? Por ejemplo, darte un premio, en fin. Entonces, esto tiene todo lógica, ¿eh? ¿Qué efectos tiene el ruido? El ruido, en principio, nos irrita, no aumenta la activación, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona está poco activada, igual con el ruido, ¿qué haces cuando uno trabaja? Igual con el ruido se pone en marcha, ¿no? Bien, si una persona está bien activada, está alerta y está trabajando a gusto, que el de al lado ponga música o haga ruido, le va a molestar y le va a desactivar. Bueno, pues esa
o el que está dormido, el otro pone ruido, pues yo me imagino, veis que la lógica es muy fácil. Personas que están con activación óptima, el ruido les va a fastidiar. Personas que están desactivadas, el ruido les va a despertar, por lo menos hasta cierto punto y luego ya no. Primer dato, relación ruido y sueño. El que ha dormido bien está con una activación normal, el ruido le fastidia antes porque le empieza a subir la activación demasiado pronto. El que no ha dormido, el que está medio despierto, prefiere trabajar con música para no dormirse. Lógico, ¿no? En el dormido el ruido compensa el estar dormido. Si yo te doy un premio, te estoy aumentando la activación. Y si encima meto ruido, pues imagínate, dice, si haces esto bien te doy un premio. Y luego te pongo en los concursos de televisión, te dice, ¿cómo es? El clic, clac, clic, clac, clic, tarara, 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 y te estás ahí respondiendo. Que no, que lo quites, que es muy malo. Bueno, pues eso. Si yo estoy de un premio y meto ruido, probablemente te penalizaré. A más rato esté haciendo lo mismo, el cansancio se supone que te baja la activación. ¿Qué pasará si cuando una persona lleva mucho rato le meto ruido? Probablemente aumente el rendimiento. Y si se lo meto al principio, probablemente lo disminuye el rendimiento. Esa ley, que parece de cajón, no se cumple. O no siempre se cumple. Por lo tanto, no es tan simple la relación. Y Broadbent propuso una pequeña modificación. Según él, hay dos tipos de activación. Una más automática, cortical, en el sentido de que se da de forma cuasi automática, inferior, y una controlada superior, más estratégica. Y dice, el arousal inferior es la que le afecta el estado general de ruido, el sueño también, variables internas y externas, tocan el arousal inferior, tanto las externas como las internas, por falta de sueño. Pero el superior, que hace las operaciones pensadas, elaboradas, vigila al inferior y cuando es necesario, es decir, cuando la cosa se pone fea, aquí o aquí, toma el mando y trata de corregirlo. ¿Cómo? Con esfuerzo consciente, de recursos de forma consciente, ahí que buscan contrarrestar. Y esa sería lo que explicaría que los efectos del tiempo puedan compensarse cuando empieza a disminuir. Es decir, probablemente no te va a resultar, pero probablemente esto podría tener una curva así y empezar a hacer así aquí. ¿Qué pasa? Que ahí hemos puesto en marcha el vigilante. ¿Vale? O sea, inferior cortical, superior estratégico. El que sufre las consecuencias de las variables que le llama variables de estado de activación, tanto internas como externas, le afecta al inferior y lo corrige el superior. Le llamaríamos, con esfuerzo, entre comillas, que es lo mejor. Y más aún. En otro experimento, el de Anderson-Revell lo que hace es poner dos variables independientes, café, y la otra es personas que tienen ese rasgo de estar más o menos impulsivos. Cuidado. Estas variables independientes, en el sentido experimental, una es seleccionada, personas con baja y alta impulsividad, y la otra es manipulada, todo de café o no todo de café. Esto es lo que en metodología y en otros habréis visto que se llama cuasi experimental. Cuando las variables no las puedo manipular a mi gusto, solo seleccionar, pues por ejemplo, los nacidos antes o después, los altos o bajos no sé qué, porque no lo puedo crear. Solo selecciona, se llama
cuasi experimental, porque puede haber otras variables concomitantes que me estén, que correlacionen con ese y me estén contaminando el resultado. Bueno, pues con ese matiz, lo más curioso también es que la impulsividad contra la apariencia, una persona impulsiva lo que tiene es bajo nivel de arousal. Y aquí se pone de manifiesto la contracara de la atención. La atención es tanto inhibición como excitación. Los niños con TDAH, si le mides, bueno, sí que hay algunas medidas que correlacionan, pero si pudiéramos medirlos de alguna forma directa, veríamos que hay menos actividad cerebral. Y la hipótesis es que los mecanismos inhibitorios no están trabajando como debieran y por lo tanto la dispersión o la llamada atención externa de los estímulos es mucho más potente. Bueno, pues con alta impulsividad quiere decir que una persona tiene bajo nivel de arousal, baja activación. Una persona impulsiva, el café le ayudará o no le ayudará. Por supuesto, le ayuda. ¿Por qué? Al principio, le ayuda a aumentar el rendimiento. Ahora, si te pasas, pues igual será. Ahora, una persona poco impulsiva, controlada, que tiene un nivel de activación óptimo, el café probablemente le perjudique enseguida. O sea, y el experimento ese es el resultado. Una persona con baja impulsividad, es decir, con buena arousal, cuando le damos cafeína lo que hizo fue exacerbar ese sentimiento y tal. Y lo mismo dice en el cuadro que a las personas que tienen trastorno por déficit de atención o hiperactividad si le dan estimulantes que les mejoran los síntomas. ¿Por qué? Porque logran focalizar la atención y centrarse en lo que tienen que hacer, inhibiendo lo que no deben atender. Y bueno, y también la falta de sueño, que nombra como otra característica que la persona que no duerme bien, bueno, cosas que favorecen. El sueño, si tú logras dormir bien, tienes una buena activación, si logras dormir mal, tienes una activación. Y lo dejamos aquí hasta el próximo día que acabaremos este tema y empezaremos con el siguiente. Yo creo que nada más. No entiendo por qué a personas en empresarial les haría en un café. Por favor, podrías plantear. Bueno, mira, una persona impulsiva lo que tiene es un bajo nivel de activación. No tiene que ver. No. La cafeína lo que hace es aumentar la activación, la arousal, no directamente la impulsividad. A ver, lo que tienes que entender es que la impulsividad se debe a una baja activación. La persona no tiene la activación suficiente para controlar su impulsividad. O sea, nosotros respondemos a los estímulos del ambiente selectivamente porque estamos controlando, inhibiendo los procesos. Ese control requiere una activación, X, bastante. Las personas con alta impulsividad no están activadas, están relajadas por dentro, lo cual hace que los controlen los acontecimientos de fuera. Entonces, a una persona con impulsividad, alta impulsividad, es decir, con bajo arousal, el café les puede ayudar a activarse y controlar mejor. ¿Se entiende así? Les activa el café y con eso controlan mejor. En general tiene un nivel de control muy bajo y el café les ayuda a subirlo, a ponerse en marcha y subirlo, a concentrarse en lo que tienen que hacer de otra manera. ¿Entiendes eso? O sea, aquí el problema es que la impulsividad es la contraria a la activación, aunque parezca otra cosa. ¿Por ahí sí? Algo. Es que esto es muy poco interactivo. Si no te queda claro, escríbeme. Es que la impulsividad tenga bajo. No te cuadra, pero es un dato. Es a las personas que tienen déficit de atención, si les das anfetaminas, o sea, estimulantes y cafeína, mejoran. Eso es un dato, no es. La impulsividad es la falta de control. Sí, te lo explico, pero que lo que pasa es que es contrario a la intuición.
La impulsividad es falta de control. Tú en estado normal tienes un control y una elección de la situación que no te das cuenta, pero requiere un esfuerzo mental. Sin embargo, cuando estás relajado, que te estás durmiendo, cualquier cosa te puede despistar. O sea, la atención la focalizas con un esfuerzo, cosa que el impulsivo no hace o no puede hacer con la misma eficacia. Y por eso es impulsivo, porque cualquier estímulo externo, un niño hiperactivo, cualquier cosa le llama la atención y luego otra, y luego otra, y luego otra, y es incapaz de mantener el foco en un lugar. Mantener el foco en un lugar requiere un esfuerzo cognitivo, perdón, atencional. Y si no, el próximo día me preguntas o me escribes, ¿vale? Es contraintuitivo, pero es cierto. ¿Vale? Bueno, dejo aquí la grabación, ¿vale? Venga.